Muy buenas noches, querida audiencia. Esta es nuestra séptima sesión clínica de fe que transmitimos cada último jueves de mes desde el mes de febrero. Gracias por seguirnos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con el doctor Víctor Ugarte, como siempre, hijos felices. Vamos a disponernos a escuchar este tema y como hacemos ya es costumbre en cada sesión, vamos a leer dos breves testimonios de personas que nos siguen y que les han servido estas sesiones clínicas de fe. La primera es: estimado doctor Ugarte, le saludo con mucho gusto. Soy la doctora Uribe. Quiero dar mi agradecimiento públicamente por su valiosa ayuda y por estas sesiones clínicas que está impartiendo. Reconozco infinitamente que son de gran ayuda. Mi testimonio es el siguiente. Hace un año en el hospital donde yo trabajo, usted nos compartió una conferencia virtual sobre los efectos psicológicos en la pandemia. Fue una gran experiencia escuchar sus palabras de aliento y de orientación de cómo debemos entender esta situación que atañe al mundo entero. Me sorprendió la forma tan profesional y humana en cómo usted interpreta la vida y las diferentes situaciones que vivimos en la actualidad, llena de conflictos de todo tipo, principalmente de enfermedades, contagios y muerte. Días después de la conferencia lo contacté para tomar un tratamiento. Quería sanar heridas de mi pasado. Seguido de ese tratamiento, también le pedí terapia familiar, ya que uno de mis hijos estaba en una situación de salud muy complicada. Mal comportamiento, drogas y alcohol, parecía que no tenía solución. Mi esposo con ansiedad y tabaquismo. En fin, en la familia estaba todo un caos. Recuerdo sus primeras palabras: debes estar en calma y sobre todo tener fe en que todo se puede solucionar. Nos llevó algunos meses de tratamiento en terapia, pero al final, como usted me dijo, con fe, mucha dedicación de nuestra parte para resolver el problema y con su profesionalismo, ya todo está marchando bien en la familia. Gracias por su valiosa ayuda. Que Dios lo siga bendiciendo abundantemente. Gracias por el testimonio, doctora Uribe. Vamos a leer el segundo. Doctor Víctor Ugarte, escribo este correo para saludarle y agradecer las sesiones clínicas de fe que nos han ayudado a entender muchas cosas y temas que lamentablemente damos poca o nula atención. Como otras personas, también quiero compartir a su auditorio la experiencia de tener la sanación de mi familia. Días antes del inicio de la pandemia, usted dio una conferencia en la escuela de mis hijos. Nos hizo ver que la vida familiar sí puede sanar, siempre y cuando le demos atención especial, porque las repercusiones en la salud no se hacen esperar, y es muy cierto. Mi esposo padecía de alcoholismo, mis hijos en la adolescencia, y uno de ellos ya consumía drogas. Yo tenía problemas severos de estrés y ansiedad. Siempre teníamos problemas de convivencia. Pedí su número de teléfono a los directivos del colegio para concertar una cita y plantearle la situación de mi familia. Usted amablemente me atendió, hizo la valoración del caso y pusimos manos a la obra. Me explicó que era muy importante tener en cuenta que hablar de la familia es hablar de un encargo de Dios, que tener fe es primordial para poder rescatar a mi esposo y mi hijo, ambos con adicciones. En unas semanas empecé a sentir mejoría en mi salud. Mi hijo y mi esposo tardaron más tiempo en terapia, pero gracias a su ayuda profesional y por supuesto con la fe puesta en Dios, hemos salido adelante. Nunca imaginé que podríamos salir de esta situación de familia. De verdad, valoro su trabajo y reconozco su profesionalismo, pero también reconozco que es un hombre de Dios, de mucha fe, con mucha sabiduría y gran experiencia en el desempeño de su labor. Muchas, pero muchas gracias por todo su apoyo. Dios le llene de amor y bendiciones. Siempre está en nuestras oraciones.
Atentamente, familia Estrada Gómez. Gracias, familia Estrada Gómez, por que Dios los siga. Vamos a continuar ahora con la sesión de hoy. Muchas gracias, Padre. Buenas tardes, buenas noches a todo el auditorio. Es un gusto estar nuevamente en esta sesión clínica de fe correspondiente al mes de agosto del 2021, haciendo un breve recuento de todas las sesiones que hemos llevado a cabo. Pues se ha ido recaudando y recabando estos testimonios de viva voz de cada uno de los que nos hacen favor de seguir y acompañar en este ministerio y en esta transmisión mensual. El mes pasado hablamos del tema matrimonio saludable y hacíamos mención que los hijos son el fruto de la plenitud del amor del matrimonio. Obviamente sabemos que no todos los matrimonios se pueden ir, como decimos comúnmente, derechitos, ¿verdad? No todos se pueden ir derechitos, no todos se van a ir sin adversidades, no todos van a llegar al logro de ser permanentes y perpetuos. Sin embargo, el tema de los hijos, sin importar que los papás estén viviendo juntos o por ciertas razones estén separados, no dejan de ser hijos, ¿sí? Y las personas que aunque estén separados no dejan de ser papás. Es un punto bien importante que hay que considerar. No dejan de ser papás y aún después de muertos seguimos siendo papás. Seguimos teniendo esa misma obligación desde el primer día que Dios y que la vida nos permitió tener esa oportunidad, esa dicha de tener frutos del amor, ¿sí? Frutos del amor. Esos son los hijos de todos los que tenemos la dicha y la oportunidad y la bendición de ser papás. Bueno, entrando en materia, quiero formular una primera pregunta. Papá o mamá, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Hijos consentidos o hijos educados? ¿Por qué te pregunto esto? Porque no hay puntos medios. No hay puntos medios. Hay dos a escoger: hijos consentidos o hijos educados. ¿Qué es lo que tú pides? ¿Qué es lo que tú deseas tener? Te voy a dar referencia por si tú tienes dudas en cómo seleccionar o bien qué elegir para tus hijos. Bien, los hijos consentidos, pon atención, son débiles, ¿sí? Son rencorosos. Toma en cuenta esa parte: débiles, rencorosos, berrinchudos. Y tristemente te puedo decir que sufren mucho, ¿sí? Ese es el perfil o las características de los hijos consentidos, ¿sí? Así es de que si tú tienes en tu familia, en tu hogar, tienes hijos débiles, rencorosos, berrinchudos, están sufriendo mucho, ¿sí? Y la otra opción, no menos importante, es los hijos educados. Los hijos educados comúnmente son muy trabajadores, muy estudiosos y llegan a ser hijos felices, ¿sí? Los hijos educados. Así es que te vas a ir formulando cuál ha sido la labor que has hecho con tus hijas o con tus hijos. Si lo has hecho consentidos, débiles, rencorosos, berrinchudos, o los has hecho hijos educados, trabajadores, estudiosos, y que ellos son los candidatos a ser hijos felices. Bien, la segunda pregunta que te quiero formular: ¿buscas la felicidad de tus hijos o buscas
la perfección de tus hijos. También hay dos opciones, no hay más. No podemos decir, tengo hijos medios felices o tengo hijos medios perfectos, ¿verdad? Bien. Los seres humanos, por naturaleza, no somos perfectos, ¿sí? Ni los chiquitos, ni los grandotes, ni los abuelitos, ni las mujeres, ni los varones. Donde hay humanos no hay perfección, grábate esta frase, ¿sí? Entonces, los hijos y los papás tampoco somos perfectos, pero aún así, con nuestra falta de perfección, podemos llegar a ser felices. Esa es la buena noticia dentro de todo esto, ¿sí? Que aún dentro de nuestra falta de perfección, de nuestra imperfección, podemos llegar a ser felices. Bien. Son las dos preguntas que yo te quería formular para que vayas viendo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Hijos consentidos o educados? Ahí tú decides. Y la segunda pregunta, ¿quieres hijos felices o quieres hijos perfectos? ¿Verdad? Entonces, como dijimos que no somos perfectos, pero aún así podemos ser felices. ¿Cómo? Aceptando nuestra falta de perfección, reconociendo que no somos perfectos. Bien, vamos a ver ahora lo que son los errores más comunes que cometemos los papás. ¿Sí? Como papás cometemos varios errores que son los más significativos. Obviamente quiero que quede claro, reiterar, lo que hablamos en estas sesiones clínicas son muchas ocasiones generalidades, ¿sí? Obviamente, cuando tú quieres tener una mejoría en tu vida familiar, en tu matrimonio, con tus hijos, es importante que acudas al servicio especializado, ¿sí? Para que te hagan una valoración y vean en qué estás fallando como papá o mamá, en qué puedes mejorar como papá, como mamá, como esposo, como esposa, y de qué manera puedes encaminar a un mejor resultado la vida de tus hijos y la vida de tu matrimonio, ¿sí? Aquí vamos a estar reiterando, estos son aspectos muy generales, que te pueden servir, sí, pero no hay nada mejor que trabajes de manera específica lo que tú pretendes, o bien hacer una valoración y ver qué es lo que se requiere hacer. En cada caso es diferente, ¿ok? Bien, vamos a dar una lectura, una pequeña lista de errores que cometemos muy comúnmente los papás. Bien, un error muy común, darles todo a los hijos, ¿sí? Muchas personas, muchos papás dicen, yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó cuando yo era niño, ¿sí? Ese es un error muy grave, porque muchas veces les das todo y peor aún, les das de más. Entonces hay que tomar en cuenta que a los hijos no hay que darles todo, hay que darles lo necesario, que no es todo lo que ellos te piden, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en no excedernos en darle a los hijos. Segundo error, querer que los hijos no sufran. Muchos papás, muchas mamás dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. El primer punto fue, yo no quiero que mis hijos les falte lo que a mí me faltó. Ahora, yo no quiero, este segundo es que sufran lo que yo sufrí. Bueno, esto genera mucha frustración a los hijos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida, ¿sí? Si tú les quitas a tus hijos las piedras del camino, ellos no van a aprender que en el camino se pueden tropezar. Es importante que ellos se den cuenta que en el camino hay que sufrirle, pasar hambres, pasar frío, pasar, noches de desvelo por hacer tareas, que también hay que ocuparse en ayudar a la mamá y al papá en los quehaceres de casa, en fin. Muchas personas les quitan el sufrimiento a los hijos y eso les hace mucho daño, ¿sí? Bien, vamos con una tercera que dice así,
Otro error que cometemos es no dialogar y no convivir con los hijos, ¿sí? Una de las mayores necesidades del ser humano es ser escuchado. Y qué mejor que el que escuche a tus hijos seas tu papá y seas tu mamá, ¿sí? Repito, no importa si vives junto, que estás bien casado y feliz, o por ciertas circunstancias o razones tuvieron que separarse o divorciarse, sigue siendo mamá y sigue siendo papá. Es importante que aún en esa separación sepas escuchar a tus hijos, ¿sí? Que los escuches cómo les va en la escuela, cómo les va en la vida, qué situaciones han tenido que enfrentar, qué alegrías, qué momentos felices han tenido. Es importante que los escuches. Papá, mamá, si tú no escuchas a tus hijos, ellos van a buscar quien los escuche y pueden caer en una situación de riesgo. Que quien los escuche no sean las personas indicadas y que les escuche y les den una orientación equivocada. Es importante que corrijas este error si eres de los papás o de las mamás que no acostumbran a escuchar a sus hijos, ¿sí? Bien. Otro de los errores muy comunes es que los papás se forjan expectativas de sus hijos, ¿sí? Muchas ocasiones dicen, es que yo quisiera que mi hijo fuera muy bueno en matemáticas, o yo quisiera que aprendiera inglés y francés y alemán, y te empiezas a forjar esas expectativas desde corta edad de tus hijos. Y cuando son adolescentes o jóvenes tempranos de 18 o 20 años que quieren escoger ellos una carrera, una profesión, te empiezas a frustrar porque ellos no escogen lo que tú quisieras. En pocas palabras, a la edad que tengan tus hijos, no te forjes expectativas de ellos. De la única persona que te puedes forjar expectativas, mamá, es de ti misma. Papá, es de ti mismo. No cometas ese error porque te va a hacer daño a ti, ¿sí? Lo que tú deseas para tus hijos es bueno. La intención que tú tienes es maravillosa. Y es muy buena tu intención, pero tienes que entender que tus hijos tienen sus propias expectativas, que van a tomar su propio camino, su propio rumbo, que van a tomar sus propias decisiones. Entonces, es otro error muy común de los papás, forjarse expectativas de los hijos, ¿sí? Ellos van a crecer y van a tomar su propio camino. Recuerda esa parte para que no te hagas daño a ti mismo o a ti misma. Bien, otro error, fomentar malos hábitos de vida y malos hábitos de comportamiento, ¿sí? Bien, los papás enojones, los papás gritones, ¿qué están haciendo? Les están enseñando a sus hijos que así se vive la vida, gritando y enojando, ¿sí? Otros malos hábitos que les enseñan es el uso de sustancias, el cigarro, el alcohol, el café, ¿verdad? El desvelarse, el no hacer ejercicio, el no ser personas cuidadosas, son malos hábitos que les enseñan a los hijos. Entonces, ese es un error también muy común que lo hacemos inconscientemente en muchas ocasiones, es muy cierto, pero ojalá que a partir de esta plática te quede claro que debes poner atención en los hábitos que tú tienes porque tus hijos están aprendiendo eso de ti. Bien. Otro error, muy triste pero muy cierto. En muchos casos hay papás que de plano, o hay personas que de plano, se olvidaron que son papás. Ese es el más extremo de los errores, ¿sí? Muchos ya se olvidaron que son papás. Se les olvida que tienen hijos, se les olvida incluso que son esposos. Es un error muy serio, muy grave. No olvides que tus hijos son un terreno de cultivo, ¿sí? Lo que tú siembres en ellos, eso es lo que estás cosechando. Aquí podemos mencionar un punto que también muchos papás dicen que no es cierto, pero en el fondo sabemos todos que sí es cierto. Empiezan a marcar una desigualdad en los hijos.
empiezan a mostrar cierta inclinación por uno o por alguno de los hijos. Aunque digan, no es cierto. Es una gran mentira cuando decimos no es cierto, porque sí, consciente o inconscientemente, están empezando a marcar inclinación por alguno de los hijos. Y eso también es una de las consecuencias, de los errores que trae consecuencias muy graves, ¿sí? ¿A qué me refiero? Mamá o papá, si tú le das mucho y mucha inclinación a un hijo, pues obviamente ese hijo te va a corresponder, o puede que incluso no te corresponda. Pero si tú a un hijo lo distingues, le dedicas menos tiempo, le dedicas menos atención, pues no esperes mucho o no esperes nada de ese hijo. Porque ese hijo es un pedazo del terreno de cultivo al que no estás atendiendo. Y si no le das atención, pues no esperes nada de él. Ten mucho cuidado cuando haces esa distinción en los hijos. ¿Cómo saber que estás haciendo distinción? Lo que estás recibiendo hoy día de ellos y lo que vas a recibir mañana y lo que vas a seguir recibiendo. Es decir, el que te da, el que te cuida, el que te asiste, es porque le estás dando. Pero si uno de tus hijos no le das, ahí está la muestra. No te está dando porque tú no le estás dando o no le has dado a lo largo de tu vida. Y esto sin importar la edad. Si es un niño, adolescente, un joven, un adulto o adulto mayor, no importa la edad que tenga tu hijo o tu hija. Si no le estás dando nada, no esperes nada. Porque en ese espacio, en ese pedacito de terreno de cultivo, no estás sembrando nada. Ojo, ten mucho cuidado en esa distinción, ¿sí? Porque llega a repercutir en casos muy graves, incluso en adicciones. Los hijos que se sienten marginados por la mamá o por el papá llegan a correr el riesgo de adicciones, o bien un riesgo que corres como mamá, como papá, es que tus hijos marquen un distanciamiento entre hermanos. Y eso es muy, pero muy triste, ¿sí? Es muy triste que haya una discordia, un enojo o un malentendido en tus hijos. Es importante que tomes cartas en el asunto. Ellos solitos difícilmente lo van a resolver. Tú como papá, tú como mamá, tienes que tomar cartas en el asunto. Busca la manera de hablar por separado con tus hijos, prepara el terreno y en su momento únelos. Hazles ver que tú como mamá te has equivocado, que tú como papá te has equivocado, pero que quieres remediar ese error tuyo y que te ayuden ellos. Reconcilia a tus hijos, eso es bien importante. Tal vez ahorita digas, no me quiero meter en problemas. Mira, si de hoy para mañana llegas a fallar tú, lo único que vas a dejar es problemas entre tus hijos. Y peor aún cuando llega a haber, no sé, bienes materiales de por medio. Alguna casa, algún terreno, algún beneficio económico, etcétera. Lo que no dejes problemas, no dejes pendientes. Eso es bien importante, que como papá o como mamá soluciones, y vas a ver que no te vas a arrepentir. Todos van a salir beneficiados. Tus hijos que estaban distanciados van a volver a unirse en amor, como tú te lo mereces, porque te mereces también corregir el error y resarcir o remediar las consecuencias. Ojalá que tomes atención de esto, mamá, atención de esto, papá. Bien, en casos muy extremos, que ya no me gustaría tener que mencionarlos, pero es importante saberlos: distanciamiento de los hijos, adicciones, incluso muerte o suicidio, porque las discordias entre los hijos no siempre terminan bien. Por eso te recuerdo que tomes cartas en el asunto y remedies tus errores como mamá. Bien, en estas consecuencias muchas personas se justifican diciendo: es que Dios así los quiso, Dios así los hizo, ya se pelearon, ¿no? O mi hija salió bien rebelde, ¿no? Ya no sé qué hacer, ya así es. O mi hijo ya es bien borracho, ya así es. No, mamá, no, papá. No te justifiques diciendo eso, ¿sí? No digas Dios así los hizo, Dios así los quiso. No. Tú en alguna medida también tuviste
que ver en algún error que cometiste. Por eso es importante que corrijas ese error y vas a ver que todos van a estar felizmente reconciliados. Bien, los hijos son un encargo de Dios. Papá, mamá. Los hijos, además de que son el fruto del amor de una pareja, son un encargo de Dios. Yo te pregunto, papá, te pregunto, mamá, ¿qué va a ser el día que Dios te recoja y te pregunte, ¿qué hiciste con los hijos que yo te encargué? ¿Qué le vas a decir? ¿Se me olvidó que tenía hijos? ¿Qué le vas a decir? Pues la verdad crecieron y ya no me importó lo que hicieran. ¿Qué le vas a decir? Perdóname, Diosito, porque ni sabía que eran un encargo tuyo. No hay justificación ante Dios. ¿Sí? Ante Dios, o somos o no somos. O educamos o no educamos. O maleducamos o educamos bien. Pero recuerda que no todo está perdido. Creo que es la oportunidad que tienes al escuchar esta plática y estas palabras en corregir tus errores. ¿Sí? Toma en tus manos, ¿sí?, ese encargo de Dios. Son tus hijos, aunque sean grandes, siguen siendo tus hijos. Hay muchos papás que tienen la idea de que cuando los hijos crecen, cambian los papeles. Los hijos están obligados a cuidar a los papás. Sí, en un momento de situación, de salud, de enfermedad, de necesidad, sí, están los hijos para apoyar a la mamá, al papá, sí. Pero eso no tiene nada que ver con que la mamá y el papá son papás por la eternidad. ¿Sí? Aún después de muerto el papá, pide a Dios por sus hijos que están en la tierra. ¿Sí? Si aún después de muerta la mamá sigue pidiendo a Dios por los hijos, ¿sí?, los sigue educando. ¿Por qué? Porque la huella que dejó el papá y la mamá que están en el cielo, dejaron una huella en sus hijos. Un ejemplo, mi papá tiene 19, casi 20 años a que falleció. Yo recuerdo mucho sus enseñanzas. Es decir, lo que él me enseñó no se me va a olvidar jamás. Jamás se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque yo procuré y procuro poner en práctica lo que aprendí de esas enseñanzas de mi padre. Entonces, aún después de muerto, me sigue educando. Y esa es una labor no nada más de mi papá, sino de todos ustedes, de todos nosotros que somos papás. Así es de que, mamá, papá, si ya eres viudo, si eres viuda, sigues teniendo la obligación de educar a tus hijos. Y más cuando te encuentras por ahí con uno de estos que hablábamos hace unos minutos, que es berrinchudo, caprichoso, ¿verdad?, que es rencoroso, corrígelo, edúcalo, no importa la edad que tenga. Si tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, corrígelo. ¿Sí? Es importante que no olvides el encargo que Dios te hizo. Bien, ¿por qué te los encargó Dios? Porque te pidió educarlos para una misión. Para eso nos encarga Dios a los hijos. Te dice, te encargo a esta niña, te encargo a este niño, edúcalo, críalo, aliméntalo, fortalécelo, enséñale cómo se vive la vida para que cumpla la misión que Dios tiene para tu hijo o para tu hija. Bien, recordemos que los papás somos los maestros de vida de nuestros hijos. Las universidades, los tecnológicos son muy buenas escuelas. En todas partes del mundo hay buenas escuelas y hay buenos maestros. Pero los maestros de la escuela de la vida son los papás. Así es que no se te olvide, tú eres el maestro y la maestra de tus hijos. Ellos van a aprender de ti lecciones que jamás se les van a olvidar. De la escuela, no sé, a nuestra edad de repente ya se nos olvidaron los temas de historia. Ya no sabemos qué se celebra cada fecha, ¿verdad? De repente se nos olvidan cómo se usan las matemáticas.
física, química, se nos pueden olvidar todas las materias, se nos olvida cómo se habla el inglés, etcétera. Son lecciones que se nos pueden olvidar, pero las lecciones de la escuela de la vida jamás se nos olvidan. Eso jamás se te olvida. Cuando te cortaste con un cuchillo por estar picando la cebolla y por estar jugando, jamás se te olvida que cuando vuelves a picar verdura, tienes más cuidado. Ese es un ejemplo muy pequeño. Cuando tuviste un accidente automovilístico, aprendiste que hay que ser muy cuidadoso. En fin, son lecciones de vida que jamás se nos olvidan. Bien, puntos primordiales para educar a tus hijos. Ya vimos lo que son los errores que llegamos a cometer y ya vimos la importancia de corregir esos errores, ¿sí? Porque hasta la muerte pueden llegar los hijos. Así es que, mamita, ponte las pilas, papito, ponte las pilas, educa y remedia los errores antes de que te mueras. Ahorita que estás en vida, corrige tus errores. No dejes problemas, porque de hoy a mañana no sabes quién se vaya primero. Y si te llegas a ir tú primero, lo único que vas a dejar son problemas. Entonces, ojo, corrígelos. Bien, vamos a ver ahora los puntos primordiales para educar a tus hijos. Primer punto, ojo, te recomiendo que vayas 3 pasos adelante en la vida de tus hijos, ¿sí? ¿Cómo? Tienes que aprender a prever las ocupaciones de tus hijos. Un ejemplo, hay un ejemplo muy común con el tema del celular. Hoy en día, los niños de cualquier edad, los hijos adolescentes, incluso los hijos ya adultos, a todas las edades, están clavadísimos en el celular, metidísimos en el celular. ¿Por qué? Pues porque el papá y la mamá no les dicen nada que hacer. Muchos papás dicen, es que no sé cómo quitarle el celular a mi hijo o a mi hija de las manos. Ya me cansé, ya le regañé, ya lo castigué de 1000 maneras. No tienes que pelear, ni regañar, ni castigar. Piensa en qué ocupar a tus hijos. Si tu hijo o tu hija no tienen que ocuparse, si tú no le dices, oye, ayúdame en estos quehaceres de casa, oye, vamos a trabajar en esto, oye, vamos a hornear galletas y vamos a vender con los vecinos y con la familia, vamos a hacer manualidades, vamos a trabajar, vamos a arreglar el terreno, vamos a lavar el coche. Si tú no le pones ocupaciones a tus hijos, aquí se van a ocupar. Ahí se van a ocupar. Ahí van a perder el tiempo. No necesitas castigarlos ni pelearte con ellos. Busca en qué se ocupen tus hijos. Si ya terminaste en algo contigo en tu casa, bueno, con la casa de tu hermana, de tu tía, de tu abuelita, de tu mamá, busca en qué ocuparlos. Es importante que estén ocupados, que tú vayas adelante pensando qué vas a hacer, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Yo recuerdo cuando estaba jovencillo, mi papá pasaba lista con mis hermanos y conmigo, decía, ¿qué vas a hacer el día de hoy? No, pues esto, y cuando termines, te encargo esto. Y ya teníamos el día ocupado en lo que nosotros íbamos a hacer, pero mi papá nos ponía complemento para el resto del tiempo que teníamos desocupado. Entonces, eso es una enseñanza que yo aprendí de él y te la quiero compartir, ¿sí? Tienes que ir 3 pasos adelante para que tus hijos no estén de flojos, de ociosos. Ok, bien. Otra recomendación como papá, aprende a creer en tus hijos, ¿sí? Cree en tus hijos, tienes que aprender en ellos, a creer en ellos, ¿sí? Si tú no le crees a tus hijos, vas a crear hijos inseguros, ¿sí? Es importante creer en ellos. Aun cuando los veas que cometen errores, confía en ellos. Que se equivocó en la carrera que escogió, no importa. Hay más tiempo que vida. Si te dice papá o mamá, quiero cambiar de carrera, ok, dale una oportunidad, ¿sí? Claro que si el hijo ya cae 2, 3, 4 veces, ya no sabe qué, ya picó en 7 universidades diferentes, no, ya, ahí sí hay un caso muy grave, ¿no? Ahí ya es un caso muy grave, pero con un error todo lo cometemos, 2 errores también los cometemos. Ya el tercero en adelante ya búscale ayuda profesional porque algo está pasando con este muchacho o con esta chica, ¿ok? Bien. Cuando corrijas a tus hijos,
aprende a ser muy objetivo. Corrígelo y dile por qué. Dile, no te corrijo porque no te quiera, porque te quiero, te corrijo. Esto que hiciste no estuvo bien. Obviamente todo error tiene consecuencias. Y deja que tu hijo, ¿sí?, remedie sus errores. Tú remedia los tuyos y deja que tus hijos el suyo. Un ejemplo, si un niño de 5 años, por estar jugando, tiró, no sé, un frasco que tenían frijol, ¿no? O que tenían algo en ese frasquito. Muchos papás dicen, a ver, yo lo recojo, quítate de aquí, te enojas y lo recoges tú. No, mejor guarda la calma y pídele amablemente y respetuosamente que lo recoja. De esa manera, desde pequeña edad, desde temprana edad, el niño va a aprender que si él tiró los frijoles, él los tiene que levantar. Que si él derramó el agua, dile dónde está el trapo para poder secar el agua, ¿sí? Que desde temprana edad él se dé cuenta, ella se dé cuenta que tiene que remediar sus errores. Ok. Enséñales a cumplir las promesas. De repente, como mamá, papá, eres muy mentiroso, muy mentirosa. Le dices que le prometes algo y no le cumples. Principalmente cuando le dices, mira, si no haces esto, la sanción o la consecuencia va a ser esta. Cumple, sin enojarte, con buen comportamiento, con buena actitud, cúmplele lo que le prometiste. ¿Sí? No prometas dulces, no prometas juguetes, no prometas carros, no prometas cosas materiales. Ahí sí no te comprometas ni por error. Cúmplele en ser buen papá. Dile, voy a tomar acciones porque soy la autoridad y porque quiero lo mejor para ti. Y te prometo que voy a tener que hacer esto y esto y esto. Y cúmplele. ¿Sí? Cumplir promesas ayuda a que tus hijos sean seguros y que ellos también aprendan a tomar decisiones. Acéptales aceptar los cambios en la vida, ¿sí? En todo el tiempo en la vida va a haber cambios. Enséñales que en la vida hay cambios y que tienen que aprender a aceptar esos cambios. Enséñales a ser comprensivos, tienen que aprender a comprender los puntos de vista de los demás. Enséñales que también las personas tienen criterio propio y que no todo el tiempo va a ser en la vida lo que ellos quieren o lo que ellos piensan. Hay muchos puntos de vista en la sociedad. Tienen que aprender a ser comprensivos tus hijos. Enséñales también a aprender de los fracasos. Los errores, los fracasos son las verdaderas lecciones de vida. Es un punto bien importante. Hay gente que comete un error o se lleva un fracaso y ¡pum!, se deja tirar al suelo, llega a caer en ansiedad, en depresión y se hunden, se enferman y algunos hasta se mueren. No. A tus hijos desde pequeños y a la edad que tengan, enséñales que de los fracasos sacamos buenas enseñanzas. Bien. No te desesperes cuando algo sale mal. Enséñales eso a tus hijos. Que ellos vean que tú no te desesperas cuando las cosas salen mal. Es natural que en la vida muchas cosas no nos salen bien a la primera. En ocasiones lo intentamos 3, 4, 5, 10 veces y no salió. Pues cambia de proyecto, cambia de idea, cambia de objetivo, ¿sí? También se vale. Bien. Enséñales a ser organizados, ¿sí? Que tienen que aprender a organizar sus prioridades, ¿sí? Siempre es importante enseñarles eso a los hijos. Eso les va a ayudar a no generar situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, ¿sí? Una persona que es organizada vive con tranquilidad. Enséñales que hay tiempo para todo, ¿sí? En esta vida hay tiempo para estudiar, para trabajar, para jugar, para descansar, para hacer oración, ¿verdad? Para lavar el patio, hay tiempo para escombrar la ropa, en fin, hay tiempo para todo. Enséñales a tus hijos dentro de esa organización, enséñales que tienen que aprender a hacer de todo. Hombres y mujeres tienen que saber hacer de todo. Ya hoy día no hay de que las mujeres cocinan y los hombres lavan el coche. No, ya no importa el género masculino o femenino.
Todos debemos de saber cocinar, todos debemos de saber lavar un coche, todos tenemos que saber hacer de todo, ¿sí? Como papá, como mamá, preocúpate por enseñarles eso, porque muchas veces tú eres la primera o el primero que estás perdiendo el tiempo en el celular, ¿verdad? Estás de floja o de ocioso. No, mamá, papá, quítate de flojera, ocúpate en seguir enseñándole a tus hijos cosas productivas. Otro punto, enséñales a obedecer sus necesidades. Hay muchos tipos de necesidades, físicas, espirituales, emocionales. Hay muchas necesidades que tiene el ser humano y que enséñale a tus hijos a cubrir esas necesidades. ¿Sí? Es importante que tú pongas en tu mente, ¿sí?, cuál es el objetivo, qué tienes que enseñarle a cada uno de tus hijos por igual. ¿Sí? Recuerda, no hagas distinciones. Bien. Otro punto, enséñales a no ser exagerados, a no exagerar las dificultades. ¿Sí? Hay muchos papás que son bien dramáticos, muchas mamás que son, pero todo es una tragedia para ellos o para ellas. No. Si se derramó un vaso con agua, no pasa nada. Todos sabemos dónde está el trapo para limpiar el piso. Todos sabemos dónde hay un trapo para limpiar la mesa. Todos sabemos qué utensilios tenemos en la casa y sabemos dónde los tenemos, dónde están. Entonces no pasa nada. Lo único que hay que hacer es limpiar, corregir el error. Tan simple como eso, ¿sí? Enséñales a no exagerar las dificultades, porque si tú porque tiraron un poco de agua ya estás haciendo un drama, pues así vas a tener hijos dramáticos, ¿verdad? Y vas a ver que te vas a cansar primero tú que ellos, porque ellos van empezando a vivir, tú ya llevas mucho camino recorrido y te vas a cansar. Te puedes enfermar y hasta morir por un coraje. Entonces, no exageres las dificultades para que tus hijos aprendan eso. Acuérdate, no seas papás berrinchudos, no seas mamá rencorosa, no seas papá rencoroso, no seas inmaduro, en pocas palabras, ¿sí? Los rencorosos, los berrinchudos son personas inmaduras, ¿sí? Entiendo que todos en algún momento de la vida hemos hecho berrinche, ¿sí? Pero lo bueno en todo esto es que algún día corrijas tus berrinches, corrijas tu comportamiento, para que tus hijos aprendan que si algún día vieron que mamá o papá era rencoroso y berrinchudo, inmaduro, enséñales que puedes cambiar tu forma de ser. Que tus hijos vean que si ellos son berrinchudos también pueden madurar al igual que tú, que estás en un proceso de cambio y que dices, a partir de hoy, a partir de esta plática que estoy escuchando, voy a ser una persona más madura. Pues que tus hijos vean ese cambio en ti, para que aprendan a ser maduros. Bien, otro punto que quiero recordarte, enséñale a tus hijos a ser creativos. ¿Sí? Si cometieron un error, que aprendan ellos a ser creativos, cómo resolver ese error. O bien, cómo resolver cada situación de la vida diaria. Tenemos que ser creativos. ¿Sí? Que lo conecté de esta manera, no me funcionó. Lo voy a conectar de esta otra. Estoy resolviendo, estoy siendo creativo. Pues bueno, voy a hacer la comida, pero voy a ver qué tengo en el refrigerador. Tengo esto y esto. Pues voy a resolver de esta manera. Con estos ingredientes voy a resolver de esta manera. Te vas a crear, a inventar algunos platillos nuevos, seguramente, pero es importante que aprendas tú, mamá, a ser creativa, tú, papá, a ser creativo. Que me está yendo mal en el trabajo, no tengo suficiente ingreso, papá, pues piensa, tienes que ser creativo. ¿Qué vas a hacer para incrementar tus ingresos? Y tus hijos van a ir aprendiendo todos esos detalles de ti. Enséñales que los pequeños logros deben de ser valorados, ¿sí? Que tus hijos, si sacó un 10 en matemáticas o sacó un 8 en español y pues siempre iba con puro 6, bueno, también se vale reconocer. Ya no son 6, hijo, ya sacaste un 8. Reconozco tu esfuerzo, pero no te vas a quedar conforme con ese 8. Se vale. Si tú quieres mejorar el 8, hijo, haz tu esfuerzo. Si tú quieres, yo no te obligo. Yo no te estoy exigiendo que seas una niña de puro 10. ¿Sí? Yo no te estoy exigiendo que te saques puro
puro 10, no, yo quiero que seas feliz. Si tú eres feliz con un 8, adelante. Pero también piensa si puedes mejorarlo y es decisión tuya, ¿verdad? ¿Qué beneficios tendrías en la vida? No conmigo como papá o como mamá. Tú, ¿qué beneficios tendrías en la vida si haces todavía un poquito más de esfuerzo? Pero yo no te exijo, ¿ok? Entonces, reconocer esos pequeños logros. ¿Por qué hay que reconocer esos pequeños logros? Porque esos pequeños logros ayudan a tener o son el principio de logros mayores. Cuando tú motivas a tus hijos sin forzarlos, porque muchos papás cometemos un error también en exigirle a los hijos, ¿sí? No todo se logra con el tú puedes, échale, tú sí puedes, esto y lo otro. No, porque en muchas ocasiones echarle porras de más a los hijos los obligamos y se estresan, se angustian y empiezan a padecer enfermedades como ansiedad, estrés, nerviosismo, incluso llegan a caer en depresión porque sienten que son la desilusión de sus papás. Entonces hay que reconocer los pequeños logros, pero no caer nosotros papás al extremo de ser una enfermedad para nuestros hijos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Enséñales también a no llorar eternamente, ¿sí? Es decir, muchas ocasiones dicen, se murió la mascota, ¿no? Bueno, sí es un dolor porque el que tu hijo o tu hija tiene que atravesar. Solamente de esa manera puede salir del dolor y del sufrimiento, atravesando ese dolor. Déjalo que viva su dolor. No cometas el error de que se le murió el perrito, córrele y en menos de media hora de que se murió el otro perrito, ya tiene otro. No cometas ese error, papá. No cometas ese error, mamá. El dolor, las lágrimas, también son importantes para que tu hijo o tu hija se fortalezcan. ¿Sí? Bien. No hay que llorar también por lo que no se tiene. Hay quienes dicen, es que yo quiero unos patines, ¿no? A los Reyes Magos les voy a pedir una patineta. No. Enséñales que si se puede, se tiene. Y si no se tiene es porque no se puede. Hay cosas que son muy riesgosas. Es importante dejarlos que tomen decisiones desde pequeños, sí, pero hay que ayudarlos a orientar las decisiones. Un ejemplo, una motocicleta, una patineta, son muy riesgosos. Hay papás que dicen, pues sí, el que no arriesga no gana, póngale, le sueltan la moto, pero después les llaman que ya se accidentó, que ya se murió. Tengan mucho cuidado, papás, con lo que ponen en las manos a sus hijos, ¿sí? Bien, no hay que capricharse, enséñale esto, ¿no? Esto se logra no siendo papás caprichosos. Enséñale a que no sea caprichoso. Que se le da lo que se tiene. Obviamente también hay un punto, papás, hay algunos papás que luego se hacen muy conchudos en ese sentido. El hijo escoge una carrera o el hijo escoge esta actividad laboral, ¿verdad? Oye, papá, si tu hijo te está dando resultados, si tu hijo te está dando teniendo buenos proyectos, apóyalo, esfuérzate tú también. Porque si no lo apoyas tú, ¿quién lo va a apoyar? ¿Sí? Recuerda que es un encargo de Dios. Y Dios tiene una misión para este chico, para esa chica, para ese hijo, para esa hija. Si tú no lo apoyas, ¿quién lo va a apoyar? ¿Sí? No le digas no puedo. Échale ganas tú también. ¿Sí? Porque la labor de ser papá es inevitable. Porque si tú le dices a tu hijo no puedo, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? A que diga no puedo. ¿Sí? Porque ni siquiera estás tú haciendo el esfuerzo como papá, pues ¿qué le estás enseñando al hijo? Que en la vida no haga esfuerzos. Y en cambio si tú le dices, ok, yo le voy a hacer mi esfuerzo y tú haces el tuyo, vale, vamos a hacer el objetivo. ¿Sí? Un objetivo en común. A ver, entonces también hago esa observación. Bien, enséñales a ser agradecidos, ¿sí? Que no sean hijos malcriados, mal agradecidos. Enséñales a reconocer sus miedos. ¿Sí? Platica con ellos, ¿sí? Hijo, ¿qué te gusta la comida? Hijo, ¿qué te gustaría hacer de grande? O hijo, ¿cómo te va con tu matrimonio? O hijo, ¿cómo te va con tu novia, con tu novio? Platica con ellos, involúcrate
demuéstrale, involúcrate sanamente, que quede claro. Demuéstrales que tienes interés en sus cosas, ¿sí? Que demuéstrales que cuentan contigo. Eso es bien importante. Si te dicen, es que tengo miedo a una decisión, papá. A ver, ¿por qué tienes miedo a esa decisión? ¿Verdad? Ayúdale, oriéntalo. Tú ya tienes más experiencia de vida, pues hazla valer. Y hazla valer que dé frutos con tus hijos. Bien, enséñales a ser humildes. Enséñales a que nadie puede solo en esta vida. ¿Sí? Enséñales a que cuando les pidan un favor que esté en sus manos, ellos ayuden a hacer ese favor a los demás. Y enséñales a que sean humildes también a saber pedir favores. Que cuando ellos no puedan, pidan el favor. Porque tanto saben dar como saben pedir. ¿Sí? Es importante esa parte. Bien. Enséñales también a darle valor al sufrimiento y al dolor. ¿Sí? Que en la vida se sufre y también hay dolores. Por ejemplo, ahorita, el tema de la pandemia, ¿sí? Muchos familiares han enfermado, se han contagiado y tristemente muchos otros han fallecido. Entonces, esto que les toca vivir a ellos también es parte del crecimiento personal de tus hijos. No les quites el dolor ni les quites el sufrimiento, ¿sí? Déjalos que sufran, que lloren, porque esas lágrimas también nos ayudan a fortalecer, nos ayudan a desahogar ese dolor, esa tristeza, pero también nos ayudan a ser fuertes. ¿Ok? Evítate la frase "y no llores". Esa es una frase muy equivocada. ¿Sí? Bien. Enséñales también a ser proveedores de recursos. Si tú eres una mamá o un papá flojo, que no quieres trabajar, que no te gusta cumplir con tus obligaciones en ser buen proveedor de recursos materiales, dinero, útiles, comida, etcétera, tus hijos van a aprender esos malos hábitos. Entonces, enséñales que todos los días te esfuerzas por cumplir como proveedor para que ellos aprendan a ser buenos proveedores desde temprana edad. ¿Sí? Enséñales a dormir en paz. ¿Sí? Ya casi terminamos con esta pequeña lista y es un punto que yo te hago mucho hincapié. Enséñales que se puede vivir en paz. Enséñales que hay un Dios. Enséñales que hay un Dios que nos da todos los días la oportunidad de abrir los ojos, nos da la oportunidad de salir a la vida, nos da la oportunidad de conocer gente nueva, nos da la oportunidad de hacer cosas nuevas y nos da la oportunidad de ser buenos trabajadores cada día. Enséñale a trabajar a tus hijos. Enséñale a tus hijos a tener sueños en la vida. Enséñales que uno de sus objetivos sea ser feliz cada día. Que ellos te vean todos los días, aunque las cosas no vayan bien, que te vean con una sonrisa. Que vean una mamá y un papá comprensivo, amoroso, objetivo, inteligente, sabio. Que eso vean en ti, papá, y en ti, mamá. ¿Por qué es importante que le enseñes a tus hijos a tener sueños? Mira, cuando una persona tiene sueños, en su mente construye fantasías. Y de esa fantasía nace una ilusión. Y de esas ilusiones nacen los deseos. Y de los deseos nacen los proyectos. Mamá, papá, no rompas los sueños de tus hijos. Hay mamás malas y papás malos que incluso les han robado las ideas a sus hijos, le han quitado sus proyectos a sus hijos. Mamá, no seas egoísta. Papá, no seas egoísta. Dale la oportunidad a tu hija o a tu hijo de que luche por sus sueños. ¿Sí? Si en algo tú ves que te dice, papá, yo quiero hacer esto, y tú dices, oye, como que suena bien descabellado, ¿no? Un ejemplo,
quiero ser astronauta. Híjole, mi hijo, pero esa escuela no está aquí donde vivimos. Es más, no está ni siquiera a 1 o 2 horas de aquí. Ahí sí me la pones difícil. No están mis posibilidades. Apoyarte en un sueño tan grande, porque eso es algo muy grande, ¿verdad? No sé cuánto vale una carrera de astronauta, pero yo creo que vale mucho dinero. Y a lo mejor ahí sí es algo muy difícil de alcanzar. Hijo, ¿para qué eres bueno? No, pues en esto y en esto. ¿Qué te parece si en lugar de ese proyecto, de ese sueño, nos venimos un poquito más cerquita, donde tú y yo podamos alcanzarlo? ¿Sí? Pero hay que buscar la manera, las palabras y sobre todo el tacto de cómo hablar con esos hijos. ¿Sí? Sin embargo, no nos cerramos. Es que papá, mira, yo investigué y me pueden dar una beca en tal lugar, puedo hacer un trámite para tener un beneficio de esta manera. Ah, perfecto, hijo. Si ya te investigaste eso, vamos a buscarlo. Es más, yo te llevo, ¿cuándo vamos a hacer la visita personal a ese lugar? Para preguntar personalmente los informes y ver si eres candidato para ello. Ah, ¿verdad? Cambia mucho el panorama. Hay que apoyarlos en lo que se pueda. En lo que no se pueda, hay que ayudarlos a orientar. Bien, enséñales a trabajar todos los días para ser felices. Enséñales a ser auténticos. Enséñales a quererse y aceptarse así como son. Claro que si ves que está en riesgo su salud, obviamente pues hay que buscar, y sobre todo, papá, mamá, pídele a Dios que te dé las palabras, que te dé la sabiduría para educar correctamente a tus hijos. ¿Sí? Y de esa manera Dios te va a iluminar, te va a explicar y te va a guiar como mamá y te va a guiar como papá. ¿Sí? Para tener las palabras correctas en el momento correcto cuando hables con tus hijos. ¿Sí? Cuando te pregunte, tú tengas una respuesta adecuada. Cuando te pida, tú tengas la oportunidad de apoyarle. Pídele mucho a Dios, papá. Pídele mucho a Dios, mamá. Vas a ver que no te vas a equivocar. Y si te equivocas, te va a doler menos, porque Dios está contigo, aún en los momentos de dificultad, aún en tus errores. Pídele mucho a Dios. Yo recuerdo mucho también esa parte cuando me han preguntado que cómo es que yo conozco a Dios. Mi papá me lo enseñó, pero no porque me dijera él o que me hablara de Dios, sino porque yo veía cómo mi papá se ponía de rodillas antes de dormir a hacer su oración, o bien cuando estaba haciendo algún quehacer estaba cantando alabanzas a Dios. De esa manera aprendí yo de Dios. Esa es una de las enseñanzas, de las lecciones que no se le van a olvidar a tus hijos cuando ellos vean que tú estás de rodillas hablando con Dios. Y si algún día te preguntan, papá, ¿y qué hablas con Dios? Imagínate qué le vas a decir. Le hablo de ti. Imagínate. Qué maravilla de respuesta va a recibir tu hija o tu hijo cuando le digas, le estoy hablando a Dios de ti. Entonces, hablar con Dios alimenta el alma. Dales ese ejemplo a tus hijos. Bien. Los hijos felices necesitan papás felices. Los hijos educados necesitan papás educados. Entonces, si te das cuenta, esta plática te pide que tú primero te eduques para que puedas educar a tus hijos. Que tú primero te fortalezcas para que puedas fortalecer a tus hijos. Bien, termino con esta frase. Papá, mamá, enseñarás a volar, pero tus hijos no van a volar tu vuelo. Enseñarás a caminar, pero tus hijos no van a caminar tu camino. Enseñarás a soñar,
pero ellos no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Esa es una frase que quiero que te quedes bien grabada en tu corazón. No prepares a tus hijos, ¿sí? No les prepares el camino, porque de repente quieres prepararles el camino, quitarle las piedras. No, esa no es la manera correcta. No prepares el camino para tus hijos. Ojo, mejor prepara a tus hijos para que recorran su camino. Este fue el tema, hijos felices. Te agradezco el favor de tu atención. No sin antes vamos a dar lectura a algunos comentarios del chat. Ponemos atención, por favor. Usted mencionó que hay tiempo para todo. Yo creo que como papás aprendemos a respetar su tiempo personal, darles la oportunidad de que ellos vayan organizándose en tiempo. ¿Cómo hacer entender a un hijo que la educación y la obediencia debe ser hacia su mamá, aun cuando los abuelos lo consientan y quieran tomar el papel de padres con ellos? Ahí está la respuesta. Hay un problema en la dinámica familiar. Siempre tengo una frase muy precisa. Donde está el problema, ahí está la solución. Sin embargo, hay casos que ya llegan a ser casos severos, casos preocupantes. Sería importante tomar una orientación profesional. Aquí nosotros damos lo que es consultoría, tenemos un programa que se llama Consultoría Familiar y podemos ayudarles a poder estructurar la dinámica familiar para que ustedes se den cuenta cuál es el problema o cuál es el error, ¿sí? No es tan fácil. Yo le podría decir, no, mire, hágala de esta manera y hágala de esta otra, pero sería irresponsable de mi parte. Yo necesito tener un poquito más de elementos para saber por qué está de esta manera la dinámica en la familia. Y ya una vez con esos elementos ya encontramos una solución más específica, una solución adecuada a ese problema. Pero sí es importante atenderlo. Muchas ocasiones queremos que regañándolo o corrigiéndolo se va a lograr. No, en ocasiones hay cosas muy en el fondo. Entonces es importante hacer una valoración de la dinámica familiar y ver en qué parte de la dinámica, en quién de los elementos de esa familia puede estar fallando un poquito. Es importante hacer una valoración específica. Bien, parece que son los únicos dos comentarios que nos van a compartir. Los demás, bueno, me dicen que son agradecimientos. Les agradecemos por esas palabras, agradecemos sus agradecimientos, agradecemos el favor de su atención, agradecemos su confianza. Si Dios nos permite, estaríamos transmitiendo el último jueves del mes de septiembre, igual a las 7 de la noche. Para las personas que no pudieron ver en vivo esta transmisión, se queda grabado ahí en la página del decanato, en la página también de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y también si por alguna razón no pueden abrir en la página, yo espero que hoy o mañana ya pueda tener yo en formato de WhatsApp el video. Me lo piden ahí directamente con un mensajito de WhatsApp o por correo electrónico y con todo gusto se los hacemos llegar, ¿sí? En cuanto ya lo tengan en ese formato, me lo piden. Desde ahorita, si no lo han podido tener, me lo piden, con gusto se los hacemos llegar. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos encomendamos a sus oraciones porque ustedes siempre están en las nuestras. Dios les bendiga. Hasta la próxima.